Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir el webtoon La simbiótica relación entre la coneja y la pantera, del capítulo 1 al 21. Esta historia inicia con un pobre conejo que es incapaz de transformarse en humano por una maldición, o eso dicen. Por tal razón, es abandonado en el territorio de las panteras. Vemos que el pobre conejo escucha todo lo que sucede afuera de la canasta, y de repente es tomado por un joven de pelo negro y ojos rojos, que inmediatamente reconoce como una pantera negra, cayendo en desesperación, pero este parece disfrutar de su miedo. La pequeña conejo se llama Bibi Raevian, y después de ese encuentro termina despertando en una habitación, y pensando que la querían como la cena, decide huir, pero es atrapada por Ruth Ervin, quien dice que al parecer Ain la conserva como comida de emergencia. Debido a esto, mandó traer a un médico para que la revisen, ya que no sería bueno que comieran un animal enfermo. El médico y Ervin continúan discutiendo si realmente es un conejo común, ya que mostraba algo de inteligencia, aunque Bibi sabía que podía terminar como un animal de estudio si descubren su condición, por lo que aparenta estar dormida, aunque rápidamente dejó su actuación a causa de la intimidación de Ervin, quien seguía meditando si era un animal común o no. Ain regresó a su habitación y le informa a Ervin que se la comerá de desayuno, yéndose a dormir. En eso, Bibi pensaba huir, pero no sabía a dónde ir, ya que afuera sería más peligroso, por lo que decide no hacerlo, y al momento de intentar ponerle la pata encima a Ain en forma de agradecimiento por lo que ha hecho por ella, este despertó y ella intentó esconderse bajo la almohada, pero no funcionó, y cuando Ain la ve llorando, le pregunta si tiene miedo, a lo cual asiente el pobre conejo, pero queda confundida cuando él le pide entonces que llore más. Pero a pesar de intentarlo no le salen las lágrimas, por lo que Ain la deja en paz diciéndole que se la comerá pasado mañana. A la mañana siguiente, Ain lanza a la coneja hacia una de sus sirvientas, que se llama Mamie, la cual se convierte en la niñera del conejo, ya que la pasea durante el día, llevándola al jardín, donde Bibi recordó la amenaza de ser comida, por lo que intentó escapar, pero fue detenida al estrellarse con una daga que Mamie había lanzado, diciéndole que fuera de la mansión es peligroso. En la noche, vio como Ain regresó cubierto de sangre y el médico y Ervin entraron a tratar sus heridas, comentando que fue a causa del maestro lobo, y esto causa que Ain mande a 50 de sus hombres a cortar la garganta de un oficial lobo de alto rango. Y cuando el médico se fue, tanto Ain como Ervin comienzan a buscar a Bibi. Cuando todo se calmó y Bibi se quedó con Ain, ésta se acercó, pensando que la herida le estaba doliendo. Pero en ese momento él la tomó y comenzó a olfatearla, diciéndole que olía a feromonas, cosa que la sorprende. Y en ese momento Ain piensa que no debió de matar a los que la llevaban, porque así tendría algo de información. A la mañana siguiente, Ain estaba entrenando, pero Ervin se preocupa por las heridas que tenía el día anterior, aunque éste le dice que ya estaba curado, pero Ervin no le cree. Vemos cómo Ain sospecha que fue gracias a la coneja y le pide a Ervin que investigue más sobre ella en el territorio de los conejos. Ya han pasado 10 días. Bibi se encuentra ahora con la madre de Ain, quien la pone a hacer una serie de trucos, y mientras estaba acariciándola, terminó dejándola helada al decirle que Ain comería bien. Después ella le aconseja que no sea tan obediente con Ain si quiere vivir, y le comenta que parece que huele a feromonas, cosa que deja pensando a la pobre conejo, ya que la producción de feromonas sucede después de la humanización, cosa que ella no ha pasado. Más tarde, Ain intentó confirmar su teoría, por lo que le pide a la coneja que lo curara, ya que tenía un raspón en la mejilla,
pero Bibi no quería hacerlo hasta que fue amenazada con que se la comerían, pero esta no tenía ni idea de cómo hacerlo. Después de eso, vemos que Bibi estaba pasando un rato con la madre de Anne, Valence Grace, y al poco tiempo terminó siendo llevada a la ciudad. En el carruaje, Anne hacía que intentara atrapar un león de peluche, aunque la pobre Bibi terminó desquitando su ira con el pobre león y sorprendiéndolos porque era posible que sea la primera coneja peleadora. Erwin le ayuda a ver por la ventana, pero al llegar a su destino, Anne le introduce en su bolsillo, y cuando Bibi ve que llegaron al templo, comienza a recordar todas las burlas que sufrió de su familia y sirvientes por no poder humanizarse, y todo empeora al ver al sacerdote que le había dicho que era por una maldición. Al notar su molestia, Anne la deja en una mesa, pidiéndole que lo espere, pero al seguir pensando que pasaría lo mismo, salió corriendo, llegando hasta la estatua del dios animal, donde Bibi le cuestionaba por qué no podía humanizarse hasta que llegó Anne, quien vio que estaba llorando, y vemos como Erwin llega todo cansado pidiéndole a la coneja que ya no haga esas carreras, porque él es funcionario, no caballero, además de que sugiere que tal vez la coneja es atea, por lo que deciden regresar a la mansión, y a pesar de que Bibi intenta hacerse la dormida, Anne aprovecha para recordarle que ella es de su propiedad y que se la puede comer si quiere. Vemos que en otro día, Bibi estaba bajo la supervisión de Valence intentando activar sus feromonas, usando las respiraciones, quedando exhausta. Viendo esto, Valence le da un libro que comienza a leer en sus tiempos libres, donde se explica la teoría de las feromonas, y cuando llega a la parte de la reproducción, recuerda que muchas veces los sirvientes entraban a su habitación pensando que no había nadie, pero ella estaba ahí, enojándose por recordar eso. Pero de repente una risa la distrae. Era Anne quien al ver esa escena comenzó a reírse sin parar, ya que ver a un conejo leyendo era bastante inusual. Al poco tiempo, Bibi fue a pasear al jardín, pero de repente fue tomada por un joven, y al notar que era carnívoro, volteó a ver inmediatamente a Mamie, quien no hacía nada. Vemos que el joven percibía un intenso olor a la pantera negra proveniente de la coneja, y antes de que pasara a mayores, Anne llegó exigiéndole que la soltara, por lo que Bibi fue corriendo con él, quien le dijo que ahora apestaba a león, además de que aprovechó para amenazarla con dársela a él a menos de que suplicara. Pero Bibi no lo hacía, y cuando Anne nota que ella podría estar considerando irse con el león, decide dejar el tema de lado. Más tarde, Erwin le dio el informe de la investigación sobre la coneja, y concluyen que puede ser una raza diferente, ya que solo crece hacia los lados. Por otro lado, Anne pensaba que la habían desechado porque la mandaron a morir al territorio de las panteras negras, pidiéndole a Erwin que matara a cualquiera que viniera a buscar a la coneja. Por otro lado, Mamie se disculpaba con Bibi, ya que no podía hacer nada porque el león, Ron Manions, es de mayor rango y le da un baño. Después de esto se encontró con Anne, quien aún sentía el olor al león, y en ese momento Erwin sugiere ponerle un nombre a la coneja, por lo que Anne la toma y la baja, para que escriba ella misma su nombre con tinta, lo cual la deja exhausta. Y cuando Anne ve el papel, descubre que se llama Bibi. De repente, Anne la toma y comienza a acercarla hacia su boca, explicándole que quiere quitarle el olor al león, cosa que hace que se termine desmayando por la intensa cantidad de feromonas que hay en el ambiente. Y al despertar, ve que está al lado de Anne e intenta acercar su mano a él, quedando dormida de nuevo. Vemos que en la casa de Bibi su hermano y su madre se encuentran desayunando y se cuestionan qué habría pasado con ella. Por otro lado, en la mansión, Bibi está frente al espejo meditando que había visto cómo su pata era realmente una mano la noche anterior, pero ahora era otra vez un conejo. Al ver esto, Anne no entiende por qué actúa así. Su asistente le sugiere que tal vez tenga hambre,
y antes de irse le dice que si vuelve a oler al león, entonces... Pero no termina la frase, dejando preocupada a Vivi. Más tarde, Vivi se encontró con Valens, a quien le intentó explicar lo que había visto la noche anterior, pero no pudo darse a entender. Vemos que unos encapuchados encontraron un conjunto de huesos cerca del lugar donde Vivi había sido encontrada por Ain, y de repente éste les pregunta si buscaban a la coneja y si se la llevarían. Poniéndolos nerviosos, cuando intentaron escapar, fueron detenidos por la presencia de las feromonas de bestia, y las panteras se abalanzaron sobre ellos dejando a uno con vida para interrogarlo, el cual termina confesando que no es una coneja normal, que ya tiene 18 años pero que nunca se humanizó, dejando sorprendido a Ain. Mientras las panteras terminan con su cena, Ain se da cuenta de que no preguntó por la familia de Vivi, y en respuesta a los comentarios de Erwin, termina haciendo que las panteras lo persigan ya que es el postre, mientras él reflexiona que las habilidades de Vivi son valiosas como para dejar que se pierdan. En la habitación vemos que Vivi estaba leyendo que a veces las feromonas son tan fuertes que causan el retraso de la humanización, pero este caso solo fue reportado pocas veces y que solo había sido un retraso de 2 años, en un pequeño zorro, descartando así esta idea. Mientras hacía su lectura se percató de que la sirvienta actuaba de forma extraña ya que estaba limpiando el mismo lugar una y otra vez. De repente, ésta se le empieza a acercar amenazantemente y al final termina transformándose en un lobo. Comienza a perseguirla por toda la habitación hasta que llega al balcón, donde Vivi comienza a pedirle ayuda a Ain y a Elion, quienes estaban abajo, pero ellos solo creen que los está saludando. Ante el peligro, terminó cayendo por el balcón, por suerte, encima de Ain. Y al poco rato, Mamie se asoma por el balcón con la falda ensangrentada, buscando a la coneja, la cual se sentía aliviada al ver que estaba a salvo. Erwin les informaba que el lobo que la atacó era un híbrido de pantera y lobo, y mientras Vivi evitaba que el león la tocara por la amenaza de Ain, nota que se había quedado sola con él y Mamie. Asustándose, pero gracias a eso, termina enterándose de que habría un baile, y que Ain es el líder de las panteras negras, quedando sorprendida. Más tarde, Ain y Vivi terminan haciendo un trato, ya que normalmente Mamie sería castigada por haberla dejado sola, pero ella solo había salido por el alimento que Vivi le pidió, así que accedió a solo llorar frente a Ain, para que perdonara a Mamie, aunque no entiende por qué le está pidiendo una cosa así. Además, establecen señales para evitar un malentendido como el de ese día, quedando que cuando alza la pata izquierda significa que está en peligro y cuando alza la pata derecha le está hablando a Ain. Una vez que Ain se duerme, Vivi aprovecha para experimentar, usando a Ain como conejillo de indias, para ver si puede humanizarse. Decide introducir su pata en la boca de Ain, aunque termina atrapada, y pensando que su vida terminó. Pero por suerte, a la mañana siguiente vemos cómo ella está viendo por la ventana la llegada de los carruajes para el baile. De repente, un lobo, experto en moda, entra a la habitación y la saluda. Él la empieza a probar diferentes complementos, ya que será el acompañante de Ain, además de ver la emoción del experto en moda por vestirlo a él y por tener las habilidades para vestir hasta conejos. Cuando Erwin entra, Vivi, como de costumbre, finge estar muerta, asustando al experto en moda. Después de eso, vemos cómo Vivi está en el bolsillo del saco de Ain. Erwin le pregunta por qué la eligió a ella como su acompañante, y él explica que así no tendrá que bailar con nadie. Cuando entraron al salón de bailes, Vivi quedó sorprendida y pronto se convirtió en el centro de atención, además de que está algo mareada por la increíble presencia de feromonas en el lugar. Valens llegó a saludarlos y vemos que no se lleva muy bien con Ain, e intentando subirle al ánimo a Vivi, le dice que la cabeza del lobo que la atacó está colgada en la puerta, como advertencia para los demás. Vivi, algo asustada, simplemente le agradece. Después de eso, Ain y ella están sentados. Él le comenta sobre la relación de los clanes de las hienas y los tigres,
y vemos cómo se acerca una joven zorro, lo cual hace que Vivi comience a sentirse mal. Y aunque ésta se terminó marchando, el malestar no disminuía, por lo que Aang la baja y vemos cómo Vivi sale corriendo ya que no soportaba más la presencia de las feromonas, perdiendo el conocimiento en una habitación. Cuando despertó, notó que tenía manos y al verse en un espejo, vio que era un humano, lo cual la emocionó. Y algo confundida, termina agarrando una tela para cubrirse del frío. Se escondió bajo una mesa, ya que no sabía cómo reaccionaría Aang al verla así, aunque de repente es encontrada por el león, quien se sorprende al verla. El león había visto pasar al conejo corriendo y decidió seguirlo, porque pensaba que Aang estaría como loco buscándola, pero al encontrarse con una humana no entendía nada de lo que había pasado. Y como Vivi ya podía hablar, intentó hacerle creer que no era la coneja, lo cual no funcionó, ya que olía a la pantera y a conejo. De repente, Aang entra a la habitación y al ver al león le pidió su espada a Erwin, el cual se negó, ya que no podía matarlo. Este no entendía qué estaba pasando hasta que vio que la chica se había convertido otra vez en conejo, la cual estaba golpeándolo para que no hablara de más. Y cuando Aang recuperó a Vivi, todos los nobles empezaron a creer que el león intentó secuestrar a la coneja y el rumor se siguió extendiendo hasta la mañana siguiente. A pesar de que el pobre león había intentado explicar la situación, vemos cómo éste estaba reflexionando que la coneja le había dicho que era una prisionera, por lo que se impresionó de que la pantera perspicaz no lo supiera, y también notó que no podía dejar de pensar en ella. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. Y para aquellos que estén interesados en pertenecer a la familia de la Biblioteca del Pato Lector, están abiertas las membresías. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.